Mi nombre es María Isabel López Hernández, alumna de la maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas de Producción de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de la Unidad Saltillo, Coahuila. A continuación, les presentaré un tema de investigación que hemos trabajado con un grupo de personas. El trabajo titulado es Efecto de la temperatura máxima en la madera tardía de pinos o carpa al sur del Parque Ecoturístico Rancho Nuevo, Chiapas. Como manera introductoria, tenemos que por su ubicación geográfica de México, presenta climas que van desde cálidos a fríos. La principal problemática que se enfrenta es de que no existe una gran cantidad de registros meteorológicos, es decir, la base de datos es muy poca y abarca en algunos casos a 1940. Por ello, la ciencia de la dendroclimatología nos apoya a que ésta se pueda extender más. Esto se basa en el estudio de los anillos de crecimiento de las coníferas. En México se han llevado estudios dendrocronológicos de pinos o carpa en el estado de Michoacán, Veracruz y Chiapas, y para el sur, en Guatemala. Esta especie presenta anillos falsos. Principalmente estos lo podemos inducir que se pueda deber a que no existe una estacionalidad muy marcada, principalmente para el sur del país. En la imagen podemos observar el anillo falso que se está formando en la viruta de pinos o carpa. Como principal, tenemos el objetivo del presente trabajo, que es determinar la sensibilidad de la madera tardía de pinos o carpa a la temperatura máxima en el ejido San Isidro, Chichihuitzán, Teopisca, Chiapas. Como materiales y métodos, la localización del área de estudio se encuentra al sur de Rancho Nuevo, pertenece al municipio de Teopisca, Chiapas. A mano derecha podemos observar lo que viene siendo un climograma donde se representa la precipitación y las temperaturas máximas y mínimas del ejido, encontrando así temperaturas de 0.7 y pues las más altas oscilan como a 28 grados. En trabajo de campo se llevó a cabo con un muestreo selectivo, es decir, seleccionar los árboles más longevos y libres de daños mecánicos, que estos fueran materiales adecuados para poder trabajar en el tema de dendrocronología. Pues en el sitio de San Isidro de Chichihuitzán se seleccionaron 54 árboles, de los cuales se le colectaron 2 muestras por árbol. Esto con apoyo de taladro de Presle, a 1.30 al nivel del suelo. En la etapa de laboratorio, después de haber colectado las muestras, se procedió al montado de estas mismas para luego hacer el lijado con lijas de las más gruesas a las más delgadas para que se pudieran ver los anillos cómo se van formando y así tener una mejor visibilidad cuando se va a hacer la medición. Posteriormente, ya en el laboratorio se procede lo que es el prefechado mediante la técnica de gráficos de crecimiento, que en esto consiste en agarrar muchas muestras para encontrar un patrón entre ellas y así facilitarnos el conteo de los anillos. Como podemos ver en la imagen de mano derecha, donde existe el compuesto de 3 individuos, donde pues agarramos al azar los individuos para buscar el patrón y ya gracias a esto vamos fechando todas las muestras y procedemos a la medición de los anillos. Esto es a partir con un sistema de medición de Belmex que viene siendo conformado con una computadora, un estereomicroscopio, una platina deslizable que nos ayuda a esto a saber los números de anillos de las virutas. Y estas variables lo que va haciendo es midiendo la madera temprana, la madera tardía y que en conjunto viene siendo
anillo total. También en eso mismo podemos verificar si existe la presencia de anillos falsos, que es muy común en esta especie que es Pinosocarpa. Ya teniendo esa base de datos que nos genera el software, procedemos a la obtención y construcción de las cronologías, que consiste, pues como se mencionaba, pues primero la medición del ancho del anillo, que esta base de datos lo sometemos al programa Cofecha, que va haciendo una correlación entre series sucesivamente con segmentos de 50 años y con traslapes de 25 años. Va comparando cada muestra para ver si existe algún problema de crecimiento y que todas se vayan acotejando. Posteriormente, metemos esa base de datos en el programa ARSTAN ya con las virutas, las muestras ya medidas bien de las que van a quedar para poder generar cronologías a partir de las series del ancho del anillo. Y pues nos va generando una serie individual y el índice de crecimiento para cada año. Teniendo esta base de datos, proseguimos a hacer una comparación. Esto se hace a partir de la obtención de datos climáticos. Estos los obtenemos de las estaciones más cercanas del sitio. En este caso, encontramos 4 estaciones más cercanas al sitio y que tienen relación con los datos medidos de las virutas de Pinosocarpa, que vendría siendo la estación de San Cristóbal de las Casas, Amatenango, Huistán y San Juan Chamula y Chanal. Teniendo estas dos bases de datos en Excel, se procede a la elaboración de la base de datos, que viene siendo correlaciones entre el índice del ancho del anillo contra el promedio mensual regional de la temperatura máxima. Teniendo esa base de datos y analizando cuál es el periodo que más influye en el crecimiento de la madera tardía de Pinosocarpa, se procede a hacer la verificación y validación estadísticamente. Y también se procede a utilizar procedimientos dendrocronológicos estándar. Como resultados y discusión, tenemos que el fechado para el sitio San Isidro Chichihuistán se tiene que del total de 54 árboles que vendrían siendo 108 virutas, nada más el 54% de las muestras fechadas se lograron medir. Según la literatura, nos menciona que el éxito en la sincronización y fechado puede variar del 31% al 62 o 90%. Pues esto también va a depender de cómo es el crecimiento de los anillos de la especie, el lugar donde se encuentre y qué tan longevos vienen siendo estos. Tenemos que la longitud de serie que se pudo lograr medir es de 1945 al 2019, teniendo una correlación de 0.44 y una sensibilidad media de 0.25. Tomando en consideración que Cofecha establece que para el exacto fechado y calidad de respuesta climática como mínima correlación significativa entre series es de 0.3281, lo que nos indica de que la correlación es altamente significativa en este sitio. Y a comparación de otros estudios que se han llevado a cabo con la misma especie, estos se encuentran en el mismo rango de correlación, como lo podemos ver que es en Guatemala, Veracruz y Jalisco. En respuesta de crecimiento de Pinosocarpa, la temperatura máxima está en específico en este sitio de Chiapas, a comparación de los otros estudios que han llevado otros autores, esta da una correlación positiva para la temperatura máxima de primavera con 0.43 y para la temperatura máxima anual, que vendría siendo de enero a diciembre, con una correlación de 0.49. Algunos trabajos en relación con temperatura máxima, por mencionar, los que vendrían siendo para el norte de México, han encontrado de que existe una correlación, pero esta viene siendo negativa y altamente significativa.
En el caso de Serrano, en anillo total de avies religiosa. Para Quino Ramírez, en el 2019, en el anillo total de avies guatemaltensis, tiene una relación negativa altamente significativa. Y en el caso del centro o sur del país, Cortés encontró que el crecimiento de los 3 índices de anillos de Pino a Montezuma responde de manera positiva a la temperatura máxima promedio del periodo de primavera. Esto es similar a lo que encontramos en el presente estudio. Como conclusiones, tenemos que el análisis de función de respuestas indicó que se puede reconstruir con base en la madera tardía la temperatura máxima que viene siendo la de primavera y el periodo de enero a diciembre. Y pues lo anterior nos indica el potencial para generar un modelo de regresión y reconstruir la variabilidad de la temperatura máxima de primavera o anual para los últimos 75 años en el ejido San Isidro Chichihuistán, Chiapas. Pues por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.